Dicen que cuando a uno le empieza a ir bien, debe de tener cuidado con lo que desea y también de aquellas personas que se le acerquen para alegrarse por su suerte. Yo me llamo Patricia y por años viví con mi esposo Héctor, un hombre trabajador, responsable y muy noble, a veces demasiado de hecho. Durante mucho tiempo después de casarnos, batallábamos bastante para pagar la renta, para comprarle los útiles a los niños, hasta para darnos un gustito los fines de semana. Y aún sabiendo que nos iba mal, yo intenté trabajar varias veces, pero Héctor se negaba. Él no me dejaba salir. Me decía que el trabajo era para los hombres y la casa para las mujeres. Con ese sentimiento yo me sentía muy apachurrada y pues tenía que obedecerlo. Así me habían enseñado. Pero un día todo cambió. A Héctor lo ascendieron en su trabajo. Empezó a ganar más. Lo mandaban a capacitaciones y le daban bonos por rendimiento. Por fin las cosas se acomodaban y en la casa se respiraba tranquilidad. Me acuerdo que el día que cobró su primer bono me llevó flores. Para mí aquello fue un detalle maravilloso y me hizo darme cuenta de que nuestra vida estaba cambiando, pues prácticamente le habían subido el sueldo al doble. Esa noche mi marido llegó muy contento, muy feliz. Ahora sí, Patty, ya no vas a tener que contar el cambiecito en el mercado. Ahora sí te voy a dar para que gastes puros billetes. No voy a mentirles, se me llenaron los ojos de lágrimas, de alegría. Habíamos pasado tantas penas juntos, que ese momento me supo a recompensa. Por fin Dios nos había escuchado y nos estaba abriendo un nuevo camino. Pero así también como vino la prosperidad, también llegaron los nuevos amigos. Primero fue un compañero del trabajo de mi esposo, luego un primo que tenía un negocio, y al final, Leticia, mi mejor amiga. A ella la conocía desde la secundaria. Venía seguido a la casa, me ayudaba con los niños, me acompañaba al mandado, ya hasta parecía parte de la familia. Pero todos estos, en cuanto supieron que a Héctor les estaba yendo bien, empezaron a pedirle dinero prestado. Su compañero de trabajo le pidió que porque se le había descompuesto el carro, su primo que porque tenía que comprar unas mercancías y ya nomás echar a andar el negocio, le regresaría el dinero. Mi amiga Leti me rogaba para que le dijera a mi marido Héctor que le prestara dinero, 5,000 pesos. Esto porque ella se dedicaba a hacer tandas y como bien saben, con esta se junta bastante dinero. Pero mi amiga me dijo que alguien le había robado el dinero y no tenía para entregarla a la persona que le correspondía la entrega. Ella casi me besaba los pies con tal de convencerme que le pidiera a Héctor el favor. A mí no me gustaba eso de que a mi esposo se le estuvieran acercando las moscas, no más porque ya traía un poco más de dinero. Ni siquiera éramos ricos, solamente nuestra vida había cambiado un poco. Pero pues yo confiaba en mi amiga, tanto así que yo fui quien le pidió a mi esposo que la ayudara. Intervine por ella y Héctor, de buen corazón, le dio el dinero sin dudar. Pero el tiempo pasó y de los préstamos aquellos no regresaba ni un peso. Pero eso sí, otros familiares, amigos de mi esposo se le acercaban a pedirle prestado. Pero ahí sí le paré el carro, le dije que nos iba a dejar bien jodidos si se la pasaba regalando el dinero. Era muy triste que ni Leticia ni los otros dos que le debían dinero mostraban siquiera la intención de pagar. Héctor empezaba a frustrarse y la tensión se metía en la casa como una sombra. Se le notaba molesto, callado, y yo me sentía un poco culpable porque la deuda de Leti, pues yo había ayudado a que se hiciera. El verdadero problema ocurrió cuando, casi de un día para otro, la empresa en donde trabajaba mi marido hizo algunos cambios. El puesto en el que él trabajaba se lo llevaron a otra ciudad, al norte del país. A él le ofrecieron el mismo puesto, pero tenía que mudarse. Teníamos que viajar. Mi marido y yo decidimos que eso no sería lo mejor, que mejor nos quedábamos y buscábamos otra forma, aun a costa de que esto
representaba que volviéramos a nuestro estilo de vida anterior, en el cual batallábamos, en el cual no nos iba muy bien, y pues tomamos esa decisión. La verdad fue muy difícil porque Héctor nomás no encontraba trabajo. No fue tan fácil. Hasta eso le dieron algo de liquidación, con lo cual no lo íbamos llevando. Era no mucho dinero, pero sí lo suficiente para sobrevivir unos 6 meses. Pero ya con esto, yo ya no veía la salvación. Por más que le cobraba a mi amiga Leti, esta incluso hasta me dejó de hablar. Se molestaba cada que yo iba y le tocaba a su casa, y me decía que ese no era problema mío, que mi marido le había prestado el dinero, que entonces tenía que ir él a cobrarle. Mi marido ya había resignado de que no le iban a pagar. Aquellos malditos zánganos simple y sencillamente se habían desaparecido. La situación se estaba poniendo muy fea. Empezábamos a carecer de dinero, y fue ahí cuando mi vecina Alicia, una señora ya mayor, y quien había sido muy amiga de mi madre, me dio un extraño consejo. Me dijo que había una mujer ahí en el barrio, la cual podría ayudarme a solucionar mis problemas. Mire, Patricia, aquello no es brujería mala. Esta señora que te recomiendo te puede ayudar nomás para que el dinero regrese, para destrabar la suerte. Porque no creas, sí me da pesar que Héctor y tú estén empezando a tener peleas por dinero. A veces a través de la pared se escuchan los gritos que se ponen. Y me preocupa más por tus niños. Míralos ahí. Ellos qué culpa tienen. Pero por favor hazme caso, Patricia. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Lo que me motivó a escuchar a esa señora es que mi marido Héctor se había convertido en un hombre amargado, agresivo. Ya me gritaba y se la pasaba bebiendo. A veces se salía con sus amigos a jugar al billar. Llegaba bien borracho. A veces me golpeaba. No al grado de lastimarme, solo me daba unas cachetadas. O a veces me empujaba cuando él llegaba y no le tenía algo de cenar. Haber perdido aquel empleo, esa oportunidad y el ritmo de vida que llevábamos, lo fue hundiendo, lo aplastó. Y él cambió muchísimo, de una forma que ya no lo conocía. Ya ni siquiera sabía si quería seguir con él. Entonces fue que acudí con aquella señora curandera. Le expuse lo que estaba viviendo, la situación con lujo de detalles. Le pedí que lo único que necesitaba era que la suerte nos volviera, que mi marido encontrara un trabajo, uno donde ganara lo necesario para mantenernos. Y también le pedí que aquellas personas que le debían dinero, pues se lo pagaran. La señora me dijo que sí podía ayudarme, pero que también dependía mucho de la fe y de cómo estaba el destino de las personas, porque luego a veces, por más que la suerte o Dios ponga algo bueno en la vida de la gente, si estos no están preparados para verlo, jamás en la vida podrán tomarlo. Le dije a la señora que a mí no me importaba, que yo solo quería que mi familia volviera a ser la misma de siempre. Y ya con esto la señora estuvo ahí haciendo no sé qué tantas cosas. Me hizo una limpia y luego me entregó una pequeña medallita. Esta tenía un Cristo. Aquella medallita la mujer la metió dentro de una pequeña bolsa, la cual tenía algunas piedras preciosas, que obviamente eran de fantasía. Le puso unas cuantas lentejas y no sé qué más, y con eso hizo un amuleto, el cual yo debía colocar dentro de una maceta y dejarlo ahí. Lo demás era tener fe y esperar a que la suerte le sonriera a mi familia, sobre todo a Héctor. Fue pasando los días, un par de semanas. Yo no veía que algo raro pasara. Estaba incluso perdiendo la fe. Estábamos desesperados, porque mientras mi marido solamente hacía hacer trabajitos por aquí y por allá, para conseguir lo mínimo para sobrevivir, mis hijos ya les faltaban zapatos. No habíamos pagado las colegiaturas. Y con todo en contra, una pequeña luz se presentó en el camino. Resulta que el antiguo director, el mismo que se había encargado de despedir a mi marido, de darle las malas noticias cuando se llevaron la empresa a otra ciudad, le llamó para consultarle si es que estaba interesado en un puesto similar, pero en otra empresa.
Para esto no tendríamos que mudarnos. Todo era aquí mismo en la ciudad. Pero como mi marido estaba aún dolido por la pérdida de aquel empleo, él ya no quiso ceder a lo mismo. Cuando le pregunté que por qué había rechazado la oferta, la verdad yo sentí que ya lo había perdido, que lo desconocía. No, Patricia, ¿para qué chingados quieres que agarre trabajo ahí para esos cabrones? Nomás me van a traer de su gato un rato. ¿Y luego qué? Mira, cómo me mandaron a la chingada nomás porque sí. A mí ya no me gustaría que volvieran a hacer eso. Ya verás que pronto encontraré mi suerte. Pero por ahora déjame ir a tomarme una cerveza. Ya me dio sed de la mala. Ahí supe que las cosas ya no se iban a componer. Por esto fue que me conseguí un trabajito. Me fui ahí de cajera en un pequeño supermercado. Pero esto me complicaba la vida porque luego ya no había quien llevara a los niños a la escuela. Tenían que irse solos y regresarse solos también. Porque mi marido, él ya no quería ocuparse de ellos. A Héctor solo le importaban el vicio, las apuestas, andar ahí en la calle, trabajar 1 o 2 días a la semana. Pero eso ya no era vida. La verdad es que lo desconocía. Algo que me dolió mucho y de lo cual me enteré tiempo después, es que después de que mi esposo rechazó esa oferta, él andaba muy gustoso porque su primo, el que le pidió dinero prestado, finalmente le pagó. También su otro amigo. Y ya con eso, yo sabía que la brujería había sido efectiva, porque le habían ofrecido trabajo, le pagaron lo que se le debía. Eso sí, hasta donde yo sabía, mi amiga Leticia, o mi ex amiga Leticia, ella sí no le había pagado. Yo pensaba que esa cínica, ni siquiera con brujería o con la mano de Dios, se le iba a aflojar el codo para poder soltar el dinero. De ella ya no esperaba nada. Comprendí que la brujería, de alguna forma, podía cumplir favores, pero no del todo. Mientras tanto yo seguía resignada, yendo a trabajar al supermercado. A veces doblaba turno para conseguir dinero para las colegiaturas, para ayudarle a mis hijos con la ropa, los zapatos, para que tuvieran una vida mejor. Pero un día de tanto cansancio, estaba yo en el turno matutino, cuando en eso, justo antes de que fuera la hora del almuerzo, me empezó a dar un dolor de migraña muy fuerte. Empecé a ver una pequeña luz en mi ojo y de repente todo aquello se había convertido en centenares de agujas atravesándome la cabeza. Tenía muchos años que eso no me pasaba, así que le pedí permiso a mi coordinador para que me dejara ir a casa a descansar. Le prometí que solo me tomaba unas pastillas y en cuanto me sintiera mejor regresaría. Aquel hombre sabía mi ritmo de trabajo, conocía mi situación y muy amable me permitió ir a casa. Tomé un microbús para llegar hasta allá. Fue un infierno aquel traslado, pero como pude llegué. Al acercarme al barandal, me di cuenta que estaba cerrado con llave, cosa que era muy rara, pues mi marido por lo regular siempre estaba en las mañanas. Pero aparte de esto, empecé a escuchar que en la planta alta, en la habitación, se escuchaba música. No entendía cómo si estaba allá adentro estaba la puerta con llave, pero algo no me olía bien. Fue por eso que inserté la llave en la chapa. Con mucha cautela la fui abriendo, sin hacer ruido. Entré y abrí después la siguiente puerta. Y al abrirla, empecé a oler mucho como a cigarro. De hecho, estaba impregnado en todos los rincones. Eso era muy raro porque mi marido no fumaba. Entonces fue que caminé, subí las escaleras muy despacio. Y cuando llegué hasta la habitación que es de donde provenía el ruido, empecé a escuchar algo que, la verdad, lamento mucho. Se escuchaban gemidos de mujer. También se escuchaba el sangoloteo de la cama. El cómo la base pegaba contra la pared una y otra vez, con un movimiento rítmico que de inmediato me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando. En cuanto abrí la puerta de la habitación, allí estaba mi marido, pero no estaba solo. Él se encontraba muy pero muy bien acompañado, de ni más ni menos que mi amiga Leticia. Aquella maldita zorra estaba acomodada en 4, sin ropa. Mi marido también estaba desnudo.
y ambos estaban ebrios, tanto que ni siquiera se percataron que yo estaba viéndolos. Nomás veía cómo mi marido le empujaba y aquella otra gritaba, como si mi marido fuera una bestia que calzara grande, pero nada de eso. Yo misma con sus miserias. Muchas veces tuve que fingir, pero ese no era el tema. La situación aquí es que entendí que aquella maldita loca se había metido a mi casa de la peor forma. De inmediato fui con mi marido y le pegué un jalón de cabellos. Lo tumbé de la cama. Leticia volteó y empezó a gritar. Se tapó con una almohada. Pero de inmediato la corrí. Lárgate de aquí, pinche piruja. Mira nada más qué estás haciendo. De veras que no tienes vergüenza. Por favor, quítate de mi vista porque si no te juro que te mato. De verdad que te mato. Mi marido se levantó muy enojado, indignado porque corría a Leticia. Yo le respondí que cómo se había atrevido, encima de que esa mujer nos debía dinero. Cómo él le había permitido entrar a esta casa y hacer todas esas barbaridades. Pero mi marido estaba muy ebrio. De verdad que ya ni siquiera sabía lo que estaba diciendo el miserable. Ay, Patricia, pero si serás tonta, mi vida. Porque fíjate que desde hace tiempo Leticia me había estado pagando la deuda. Obviamente que en abonos, ¿verdad? Y ahora ya lo echaste todo a perder. Pues ni modo. Los últimos 2 pagos se los voy a tener que perdonar. Y ahora quítate que tengo sed. Necesito una cerveza. Me tiré a la cama a llorar. Estaba desconsolada. Pero aproveché que mi marido salió para ir a la tienda por más cerveza. Para empezar a tirarle sus cosas a la calle. Obvio, mi marido no fue a la tienda. Se fue quién sabe a dónde. Seguro a buscar a esa ramera para seguir su aventura. Pero al menos eso me dio tiempo para ir a la ferretería, comprar una cadena y unos candados, para que así mi marido ya no pudiera volver a entrar. Me hizo varios berrinches el miserable, pero yo ya no podía tentarme el corazón. De alguna forma tenía que ayudarlo y por eso hice la brujería. Quería verlo feliz, porque ya me daba tristeza que fuera un hombre tan amargado. Pero como bien me lo dijo aquella mujer, cuando Dios o la vida ponen la solución frente a alguien, si esa persona no está lista para recibir esa bendición, simple y sencillamente se esfumará en sus manos. Comprendí que eso había pasado. Mi marido ya no estaba en sus 5 sentidos. Era un hombre resentido con la vida. Y el valor de su familia ya no le importaba. Por eso es que ya no lo dejé regresar a la casa. Él se fue. Y por si fuera poco, empezó una relación con Leticia. Yo no sé en qué momento a Leticia le gustó Héctor. Y ni siquiera sé si ya desde hace tiempo estaban involucrados en algo. Con eso de que esa mujer entraba y salía de mi casa como si fuera la suya. Por eso es que ya no sé ni qué pensar. Pero entiendo que mi marido cambió cuando perdió el empleo. Antes de eso él era un hombre honorable. Pero bueno, quizá no tanto. Porque si el trabajo que tenía, el estatus, era lo que le daba la seguridad y la autoestima, entonces realmente él siempre fue un hombre miserable que necesitó de un título, de un renombre, para poder sentir que era alguien en la vida. Pero realmente es una verdad que para poder tener algo primero hay que ser. Nunca podrá ser al revés, pero en fin, no me quedó a mí más remedio que deshacerme de aquel amuleto. Lo tiré a la basura y me olvidé de la brujería, porque al menos a mi marido le trajo puras maldiciones. Yo no quería lo mismo para mí. Yo quería un camino distinto, uno mejor para mis hijos, para que ellos tuvieran una imagen ejemplar. Di lo mejor de mí en aquel trabajo. Después fui ascendida. Y cuando me junté un dinerito me puse un negocio. Me metí a estudiar para poner uñas, pestañas y todo ese tipo de maquillajes y demás. Y hasta la fecha me va muy bien. Entendí que también necesitaba atravesar todo el caos para poder vivir mi propio éxito. Sin embargo, a mi marido ya no le fue bien, a Leticia tampoco. Y es que yo no sé qué le veía a esa mujer a Héctor. Si él ya era un borracho, un perdido. Dicen que a veces hasta dormía en las calles y que se acostaba con cuanta mujer había, incluso hasta con hombres supuestamente,
pero eso yo ya no lo supe. Lo que sí es que esos dos no terminaron bien. Ya después se supo que los dos tenían VIH. Nadie sabe quién se lo pegó a quién, porque si eran ambos promiscuos, ni forma tenían de culparse el uno al otro. Leticia sí recibió tratamiento. Hasta la fecha se le ve normal, pero es por los medicamentos que usa. En cambio, Héctor, él sí se ve muy mal. Últimamente está muy flaco. Se le ve tirado en las calles, ahí vagando alcoholizado. Él seguramente morirá por ahí, en un rincón en el olvido, donde nadie lo reconozca, donde nadie dé un peso por él, ni siquiera su familia. Cuando estos se enteraron de la enfermedad que padecía, de inmediato lo discriminaron. Ya no quisieron hacerse cargo de él, ni tenerlo cerca, por miedo al contagio. Me da mucha tristeza que mi marido tuvo un pequeño momento de suerte, pero él no lo supo aprovechar. No supo administrar el dinero, ni supo cómo usarlo. Simplemente se dedicó a esparcirlo, a prestar dinero a cuanto zángano se le acercaba. Y por eso es que terminamos mal. Nuestra vida hubiera tenido otros caminos, pero al final, no todos están preparados para las peores adversidades, y mi marido Héctor fue uno de ellos. Yo no sé de qué forma pudo haberle afectado para mal la brujería, pero yo creo que fue todo lo contrario. Aún así ya no la he utilizado, ya no estoy interesada. Hoy me va mejor y creo que puedo sacar a mis hijos adelante, sin la necesidad de ayudas místicas o cosas así. Simplemente tengo fe en mí, en mi trabajo, en mis hijos y en Dios, y eso es lo que me ha dado lo que tengo ahora. Me hubiera gustado que Héctor fuera diferente, y que entre los dos hubiéramos sacado todo adelante, pero pues esto no fue así, porque al final, lo que terminó de destruir la relación que tenía con Héctor fue el hecho de haberlo encontrado con mi amiga en la cama, cobrándole con cuerpo aquella deuda. En caso contrario, cuando me fuera bien, yo lo hubiera ayudado, lo hubiera sacado de ese hoyo, pero ni modo, así es el destino. Una vez más recalco que cuando alguien no está listo para el éxito, para tener felicidad, alegría en su vida, simple y sencillamente esas oportunidades pasarán de largo. Y lo peor de todo, y que es doloroso, es que muchas veces esas oportunidades no vuelven a regresar.